¿Qué tal, estimados maestrantes? Este es un video tutorial para la elaboración de la guía número 3 y número 4, ¿sí? Entonces, la guía número 3 es de la fundamentación teórica. Está colgada en la plataforma, ¿no es cierto? Esta es la guía en su totalidad. Está hecha al estilo de las guías 1 y 2, ¿sí? Entonces, esta es la guía número 3 de fundamentación teórica y la guía número 4 es del diseño, muestreo, instrumentación y procedimiento, ¿sí? Entonces, estas guías han sido elaboradas por Funde para que ustedes puedan paso a paso llegar a la construcción de sus proyectos de tesis de maestría, ¿sí? Entonces, en esta oportunidad, en este video tutorial, vamos a ver la elaboración de la guía 3 y 4, lo que nos va a llevar, si vemos el esquema de perfil de tesis, nos va a llevar a la elaboración de los capítulos 2 y del capítulo número 3, ¿sí? Y como ustedes pueden ver, entonces, el proyecto de tesis que ustedes tienen que elaborar consta de 3 capítulos. Ustedes ya han hecho el capítulo número 1, que es la presentación de la investigación, ¿no es cierto? Han hecho los antecedentes, planteamiento del problema, formulación del problema, objetivos de la investigación, justificación y delimitación. El capítulo número 2 consta del marco teórico, ¿no es cierto? Que vamos a hacer un punteo nomás de lo que va a llevar adelante el marco teórico o una especie de índice. Y luego viene el capítulo número 3, que sería el de metodología, que consta de todas estas partes, ¿no? Todas estas guías, ya saben, están colgada en la plataforma de Funde, ¿no? Bueno, para llevar adelante estas guías número 3 y número 4, entonces vamos a proceder a continuar con este ejemplito. ¿Se acuerdan de este ejemplito? Es el ejemplito que habíamos llevado en la primera sesión virtual, en el primer taller que hemos tenido. ¿Se acuerdan? Aquí habíamos definido este ejemplito, por si acaso también está colgado en la plataforma y ustedes tienen acceso al mismo. Yo creo que ustedes ya lo han bajado, ya lo han estado estudiando para elaborar su guía número 1 y número 2, ¿no? ¿Se acuerdan que en este ejemplito habíamos partido digamos, hemos dicho que, hemos supuesto que yo era un profesor que había estado varios años enseñando en el área rural. Este ejemplito es de educación formal, es nada más que un ejemplito. Ustedes en sus trabajos de tesis, en sus investigaciones de tesis, tienen que trabajar sobre educación superior, ¿no? Este es nada más un ejemplo. Entonces habíamos dicho que habíamos supuesto que yo era un profesor de enseñanza regular de primaria y que me preocupaba que mis estudiantes no aprendan. Entonces yo me había preguntado cómo los niños de primaria del área rural del norte de Potosí construyen conocimientos escolares en el aula, ¿no? Porque eso en realidad me interesaba como profesor. No estaban aprendiendo, entonces yo quería estudiar, yo quería investigar, quería profundizar cómo estos niños construyen conocimientos escolares en el aula, ¿no? Entonces, en nuestro tema, por tanto, era la construcción de conocimientos escolares en el aula
por parte de niños de primaria del área rural. Y aquí se acuerdan que hemos hecho varias preguntas. Estas preguntas luego, bueno, después hemos procedido con las preguntas. Antes hemos hecho un análisis de este problema, las causas, las consecuencias, ¿se acuerdan? Y luego hemos agrupado todas estas preguntas en una especie de bolsas donde hemos puesto las preguntas que se parecían en estas bolsas, y a estas bolsas imaginarias le hemos llamado categorías, ¿no? Entonces teníamos las siguientes categorías: estrategias de aprendizaje, papel de las emociones en el aprendizaje, familia y comunidad, sobre el maestro, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Papel del maestro en la construcción, etcétera, etcétera, sobre el entorno, papel de los elementos del entorno en la construcción de los conocimientos escolares. Y ahí hemos ido agrupando las preguntas que nos habíamos formulado antes y hemos visto que se parecían. En torno a eso hemos hecho una redacción de nuestros objetivos. Primero hemos comenzado a redactar los objetivos específicos. ¿Se acuerdan? Ahí está. Analizar las estrategias de aprendizaje que despliegan los niños en el aula, examinar el papel de las emociones en la construcción de conocimientos escolares por parte de los niños, analizar el papel que juegan los padres de familia y los hermanos mayores en la construcción de conocimientos escolares, examinar la influencia que tienen las estrategias de enseñanza empleadas por los maestros en el aula, en la construcción de estos conocimientos escolares de los niños, y finalmente analizar la influencia del uso del quechua por parte del profesor en el aula, en la construcción de conocimientos escolares por parte de los niños. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hasta ahí habíamos quedado, ¿no es cierto? Bueno, antes habíamos visto que todos estos objetivos específicos teníamos que agruparlos en un objetivo general, y nuestro objetivo general era determinar las características de construcción de conocimientos escolares en el aula por parte de niños de primaria en las escuelas rurales de Acacio, del norte de Potosí, en la gestión escolar 2021, ¿no? Muy bien. Y en base a eso habíamos redactado nuestro primer capítulo, como ustedes lo han hecho, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora tenemos que continuar con la realización de nuestro proyecto de investigación, ¿sí? Entonces lo vamos a dividir esto, y aquí está todo lo que hemos trabajado. Muy bien. Aquí está. Ahora vamos a trabajar lo de los objetivos específicos. Pero antes de trabajar lo de los objetivos específicos, vamos a ver primero un video. Voy a pausar un ratito la grabación para poner el video. Muy bien, aquí ya tenemos el video. Entonces, vamos a proceder a ver este video, ¿sí? Un ratito quiero cerciorarme si está grabando. Está grabando, ya, muy bien. Entonces vamos a proceder a ver este video. Este video ya lo hemos visto, si ustedes se acuerdan, compañeros, pero van a ver que es fundamental para continuar la redacción de nuestro proyecto de tesis. Entonces lo volveremos a ver, por favor. En esta cápsula vamos a comentar en torno a las hipótesis. Las hipótesis son una de las herramientas que tenemos en la investigación fundamentales. Pero vayamos por partes. Primero, ¿qué es una hipótesis? Y en toda investigación tenemos una hipótesis. Las hipótesis son
afirmaciones conjeturales sobre la relación entre dos o más variables. Son proposiciones que se van a someter a escrutinio empírico, se van a contrastar con datos para ver si nuestros datos y análisis las apoyan o no. Relacionan, pues, variables, conceptos. Esto son las hipótesis, son presuposiciones acerca o respecto de la relación entre dos o más conceptos o variables. No todas las investigaciones tienen hipótesis. En primer lugar, quiero comentar que las hipótesis se desarrollan fundamentalmente en la tradición cuantitativa. También en la cualitativa, pero de una manera diferente. En primer lugar, las hipótesis, estas proposiciones, sí, en la investigación cuantitativa se producen como posibles respuestas o respuestas tentativas a la o las preguntas de investigación. Y de lo que se trata en el enfoque cuantitativo es de probar si son ciertas o no en un contexto específico con los resultados de nuestra investigación. Entonces, en la investigación cuantitativa, uno de los objetivos esenciales es la prueba de hipótesis, ver qué ocurre con las hipótesis, que, insisto, se derivan, que son del planteamiento del problema, porque son las respuestas tentativas al problema de investigación, y de la revisión de la literatura o del marco teórico. Pero no en todos los estudios cuantitativos tenemos hipótesis. Cuando estamos explorando un fenómeno relativamente nuevo o desconocido, pues no podemos establecer hipótesis, no podemos suponer algo que desconocemos. Entonces, en los estudios exploratorios no hay hipótesis. En los estudios donde nada más vamos a describir en un conjunto de casos el valor de ciertos conceptos o ciertas variables, pues tampoco tenemos hipótesis, porque nada más queremos describir, por ejemplo, un grupo de personas o de fenómenos o de procesos en términos de variables, como en un censo, que se busca describir las características de una población. No hay hipótesis. Solamente hay hipótesis en estudios descriptivos que intentan pronosticar un dato. Por ejemplo, ¿cuál será la inflación para este año? Ahí sí podemos establecer una hipótesis. La inflación para este año en este determinado país va a ser del 3.2%. Es una hipótesis, que después se comprobará al ver qué es lo que ocurre con la inflación. Es solamente el único tipo de estudios descriptivos donde establecemos hipótesis. Y donde sí se establecen hipótesis es en los estudios cuantitativos correlacionales o causales. Es decir, en aquellos donde asociamos variables o donde intentamos probar vínculos de causalidad, de causa o variable independiente, efecto o variable dependiente. Ahí sí establecemos hipótesis, se requiere de establecer hipótesis. Investigaciones del tipo donde queremos analizar si la autoestima se relaciona con el temor al éxito, si la motivación se relaciona con la productividad, si la administración de determinado medicamento se asocia con la disminución del padecimiento, etcétera, ¿no? Entonces, ahí sí. O en relaciones causales, donde, por ejemplo, decimos que tal medicamento va a disminuir la presión arterial, que tal técnica quirúrgica dental va a lograr
eliminar un mal en la dentadura, etcétera, o donde queremos probar el efecto que tiene, por ejemplo, el fuego, si es causa, por ejemplo, de el deterioro de una estructura o en qué medida, ¿no? Ahí sí establecemos hipótesis en los estudios cuantitativos, correlacionales y explicativos. Pero insisto, solamente en este tipo de estudios tenemos hipótesis. Y dentro de la investigación cuantitativa, el paso de establecer hipótesis viene después de la revisión de la literatura. Y parte del planteamiento, las hipótesis sustituyen a las preguntas de investigación porque de ahora en adelante el resto del proceso, el diseño, la muestra, la recolección y el análisis, tienen como fin ver qué ocurre con las hipótesis, probar o disprobar las hipótesis en un contexto determinado, porque a través de un estudio no probamos una hipótesis general, sino lo que decimos es esta hipótesis con este diseño, en esta muestra, en este momento en el tiempo, en este lugar, con este fenómeno, con este planteamiento, en este contexto muy concreto, se aportó evidencia en su favor o en su contra. Entonces, por eso la investigación cuantitativa es deductiva, porque probamos hipótesis. Al probar una hipótesis aportamos validez para la teoría de la cual se deriva esta hipótesis. Eso es en el enfoque cuantitativo. En el enfoque cualitativo, normalmente, aunque puede ser el caso, no establecemos hipótesis previas, es decir, antes de implementar el diseño, de muestrear, de recolectar y analizar los datos. Normalmente en la investigación cualitativa las hipótesis van emergiendo conforme el investigador recolecta y analiza datos. Y las hipótesis pueden surgir, emerger en el enfoque cualitativo desde que empiezo a observar en el campo, en el contexto, en el ambiente lo que está sucediendo. Entonces el investigador empieza a generar hipótesis producto de este contacto. Y después, conforme recolecta y va analizando datos, recordemos que en el enfoque cualitativo todo lo que es diseño, muestra, recolección y análisis se dan prácticamente en bloque de manera simultánea. Y entonces el investigador le van surgiendo hipótesis y al final del estudio parte de los resultados es proponer hipótesis. Esto es en el enfoque cualitativo. Y en el enfoque mixto tenemos tres tipos de hipótesis. Las hipótesis previas, sobre todo para la parte cuantitativa, que se van a comprobar en el estudio mixto, pero también tenemos hipótesis emergentes. Como hay una parte cualitativa y que vamos contrastando con la parte cuantitativa, ahí durante el desarrollo de la investigación pueden surgir más hipótesis. Y estas son las hipótesis emergentes. Y al final de los resultados de contrastar los datos cuantitativos, cualitativos y analizarlos conjuntamente, pueden también, como resultado del estudio, surgir hipótesis que nosotros les llamamos hipótesis derivadas de los resultados. Pero en toda investigación siempre surgen hipótesis. Ya dijimos que resumiendo y concluyendo, para los estudios cuantitativos no establecemos hipótesis a priori para estudios exploratorios y para estudios descriptivos. No establecemos hipótesis, salvo aquellos estudios descriptivos donde pretendemos pronosticar una cifra o un fenómeno. Y sí establecemos hipótesis para estudios correlacionales y explicativos. Desde luego, cuando los estudios exploratorios obtienen sus resultados o cuando los estudios descriptivos obtienen sus resultados, pueden sugerirse hipótesis. Y en el
mundo cualitativo, en el enfoque cualitativo, las hipótesis son un producto de la investigación y se van desarrollando a lo largo de todo el estudio. Y en el estudio y en los diseños mixtos o en la investigación mixta tenemos hipótesis previas para la parte cuantitativa, hipótesis emergentes para la parte cualitativa y para todo el conjunto e hipótesis derivadas de todo el estudio. Las hipótesis son entonces fundamentales en cualquier enfoque, solo que la manera como se desarrollan varía dependiendo del diseño y no. Más adelante hablaremos de los tipos de hipótesis y lo que contienen las hipótesis, que son las variables. Muy bien, entonces hemos visto ese video que es muy aclaratorio, como ustedes van a poder ver. Bueno, la cuestión es la siguiente. Hernández Sampieri nos dice lo siguiente. Nos dice que las hipótesis son exclusivamente, bueno, él lo que dice es que en las investigaciones cuantitativas, ¿sí? En las investigaciones que utilizan técnicas cuantitativas, es decir, las técnicas cuantitativas son la encuesta, el cuestionario, que se aplican a grandes poblaciones y que tienen preguntas cerradas de sí y no o de elección múltiple, etcétera, etcétera. Esas investigaciones cuantitativas, como dice Hernández Sampieri, aquí lo vamos a ver. Estas son las diapositivas de una amiga mexicana con la cual hemos dado recientemente un taller de investigación cuantitativa y cualitativa y me ha autorizado a utilizar sus diapositivas, ¿no es cierto? Entonces, el doctor Hernández Sampieri nos dice que en las investigaciones cuantitativas que llevan hipótesis, ¿no es cierto? Van a llevar las hipótesis, las investigaciones que tienen una correlación entre sus variables o esta relación que tienen entre las variables es explicativa, ¿sí? A ver, vamos a ver. Entonces, en las investigaciones cuantitativas, el doctor Hernández Sampieri nos dice que las investigaciones exploratorias, es decir, que son investigaciones que están explorando un determinado fenómeno educativo, las exploratorias no llevan hipótesis. Las descriptivas, que describen un determinado fenómeno educativo, no llevan hipótesis. Las que llevan hipótesis son las que ven la correlación entre variables o las que ven una influencia entre variables, es decir, las que tienen variables independientes y las que tienen variables dependientes, ¿sí? Entonces, en los estudios cuantitativos, las investigaciones exploratorias y descriptivas no llevan hipótesis. Las que llevan hipótesis son las correlacionales y las explicativas. Eso es lo que nos dice el doctor Hernández Sampieri. Y nos dice que en las investigaciones cualitativas no existe una hipótesis previa, ¿sí? Por tanto, nos dice que en las investigaciones cualitativas las hipótesis surgen al final de la investigación. Eso, ¿de qué forma lo aplicamos a lo que nosotros queremos ver? Entonces, volvemos a nuestro ejemplito de cómo los niños desarrollan aprendizajes escolares en el aula, ¿sí? Vamos a ver nuestros objetivos específicos. Nuestros objetivos específicos son analizar las estrategias de aprendizaje que despliegan los niños en el aula. O sea, qué estrategias ellos tienen para construir estos elementos, estos saberes escolares en el aula.
examinar el papel de las emociones en la construcción de conocimientos escolares. Es decir, en esta construcción de conocimientos escolares en el aula, ¿qué papel juegan las emociones que viven los niños? ¿Sí? Otro de nuestros objetivos específicos es analizar el papel que juegan los padres de familia y los hermanos mayores en la construcción de conocimientos escolares. Entonces vamos a ver de qué forma los hermanos mayores y los padres les ayudan a los niños a construir aprendizajes escolares. Luego vamos a examinar la influencia que tienen las estrategias de enseñanza empleada por los maestros en el aula en la construcción de conocimientos. Es decir, qué cosas les hacen hacer los maestros a los niños en el aula que colabora con esta construcción de aprendizajes escolares en los niños. Y finalmente, analizar la influencia del uso del quechua por parte del profesor en el aula, es decir, en la construcción de conocimientos escolares. Todos sabemos que los niños del campo, la mayoría de ellos en sus familias se comunica en quechua. Entonces, vamos a ver de qué forma que la maestra hable quechua o hable castellano incide en la construcción de estos aprendizajes escolares en los niños. Como podemos ver, en la mayoría de los objetivos no es que vayamos a utilizar encuestas en todos los objetivos, ¿sí? Entonces nuestra investigación no va a ser eminentemente cuantitativa, ¿sí? Más bien tiene una tendencia a ser investigación cualitativa. Por tanto, vamos a optar por lo que el doctor Hernández Sampieri nos dice, que las investigaciones cualitativas no parten de hipótesis, sino la hipótesis va a surgir al final de la investigación. Por tanto, no vamos a utilizar hipótesis, aquí lo pondremos, no vamos a utilizar hipótesis, por tanto, no vamos a partir de variables, y eso significa que vamos a partir de objetivos, ¿sí? Entonces estamos viendo que nuestra investigación, de acuerdo a sus objetivos específicos, no va a utilizar técnicas de investigación cuantitativa en su mayoría. Es decir, todos estos objetivos, para que sea una investigación cuantitativa, en todos estos objetivos tendríamos que utilizar encuestas. Pero fíjense, ¿cómo vamos a ver el papel de las emociones a través de una encuesta? Eso no se puede. Podemos verlo a través de entrevistas, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, aquí nuestra investigación tiene más tendencia cualitativa. Entonces, hemos explicitado todo esto. Ahora, ¿cómo tenemos que proceder? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a proceder a la operativización de los objetivos de investigación. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Bueno, yo les voy a facilitar, además de estas guías, la guía número 3 y la guía número 4, ¿sí? Les voy a facilitar una guía complementaria. Esta guía complementaria se refiere a la operativización de variables en caso de las investigaciones cuantitativas que parten de hipótesis y de detección de variables, y esta guía también tiene
la operativización de objetivos, ¿sí? De donde van a partir las investigaciones cualitativas. Como mi investigación tiene una tendencia cualitativa, fíjense, les voy a explicar. Esta guía, en la primera parte, tiene todo lo que se refiere a la operativización de variables de hipótesis. Entonces, ustedes en investigaciones eminentemente cuantitativas que utilizan encuesta o cuestionario, van a poder partir de eso. Lo vamos a explicar esto en una segunda parte. Pero en esta primera parte vamos a tratar de partir, como mi investigación es cualitativa, el ejemplo de mi investigación es cualitativa, vamos a partir de la operativización de objetivos, ¿sí? Y aquí están las instrucciones para realizar la operativización de objetivos, pero vamos a aterrizar en esto, en esta tablita. Vamos a utilizar esta tablita y la vamos a llevar a nuestro ejemplo, ¿sí? A ver, perdón. Vamos a ir a nuestro ejemplo. En nuestro ejemplo, aquí estamos. Aquí está la operativización de los objetivos de investigación. Aquí vamos a poner nuestra tablita. Solamente que aquí no le vamos a poner el nombre de unidad de análisis. Está mal, en eso lo voy a corregir. La guía sería categorías de análisis. Le vamos a poner como categorías de análisis. Muy bien. Aquí están nuestras categorías de análisis. Ahora tenemos que proceder a operativizar. Vamos a pasar a operativizar nuestros objetivos. ¿Cuáles son los objetivos que se operativizan? Son los objetivos específicos, ¿sí? Entonces tenemos ¿cuántos objetivos? 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, entonces los vamos a copiar aquí nuestros objetivos para poder operativizar. 1, 2, 3, 4 y 5. A ver, entonces los copiamos. Aquí están. Bueno, vamos a copiar. Eso es. Los ponemos aquí. Ya está. Bueno. Entonces vamos a proceder a operativizar objetivo por objetivo. ¿Ya? Déjeme un ratito quitarle esto para que tengamos más espacio. Listo. Muy bien. Entonces hemos copiado nuestros objetivos específicos y vamos a proceder a operativizarlos. Bueno, aquí dice, analizar las estrategias de aprendizaje que despliegan los niños en el aula. Entonces, ¿cuál es nuestra categoría de análisis? La categoría de análisis es estrategias de aprendizaje. Aquí, examinar el papel de las emociones en la construcción de conocimientos escolares por parte de los niños, ¿sí? ¿Cuál es nuestra categoría de análisis? ¿Qué es lo que vamos a analizar? El papel de las emociones en la construcción de conocimientos escolares. Aquí dice, analizar el papel que juegan los padres de familia y los hermanos mayores en la construcción de conocimientos escolares, ¿sí? Entonces, ¿cuál es nuestra unidad de análisis aquí? Es el papel, le vamos a resumir, papel de papel de los padres de familia y los hermanos mayores en la construcción de conocimientos escolares de los niños.
Esa es nuestra unidad de análisis de este objetivo. Y finalmente, en este objetivo específico, que es examinar la influencia que tienen las estrategias de enseñanza empleadas por los niños, por los maestros en el aula en la construcción de conocimientos. Entonces, nuestra unidad de análisis son las estrategias de enseñanza empleadas en aula. ¿Sí? Y creo que hay un objetivo más. Analizar la influencia del uso del quechua por parte del profesor en el aula en la construcción de conocimientos escolares. Entonces, es el uso del quechua en la enseñanza en el aula. Esa es nuestra categoría de análisis. Hemos identificado nuestras categorías de análisis de cada uno de los objetivos específicos. Ahora tenemos que ver cómo dar respuesta, ¿sí?, a cada uno de estos objetivos. Para eso estamos operativizando nuestros objetivos específicos uno por uno. A ver, yo quiero ver las estrategias de aprendizaje que despliegan los niños en el aula. Entonces, ¿qué técnica puedo utilizar? Puedo utilizar la observación, ¿no es cierto? Ir al aula a observar. Si mi técnica es la observación, mi instrumento es la guía de observación. ¿Sí? Bueno, aquí en esta otra columna que es de muestra, tengo que ir a ver qué es lo que voy a ir a, dónde voy a ir a observar, cuáles son los escenarios. Bueno, entonces como yo estoy trabajando en una escuelita, ¿no es cierto? Entonces digamos que es de Acacio, entonces yo voy a ir a observar, digamos, en Acacio hay muchísimas escuelas rurales, ¿no? Pero tengo que delimitar mi investigación a una de las escuelas rurales nomás, ¿no? Es mi caso. Voy a estudiar los niños de una escuela rural nomás. Entonces, aquí le voy a poner, voy a realizar la observación, entonces le voy a poner, voy a ir a observar las aulas entonces pondremos 3 aulas del ciclo primario. Y aquí tengo que detallar, puede ser segundo, tercero, digamos, y cuarto básico. Ahora, tengo que, en la metodología yo voy a especificar por qué estoy escogiendo, cuáles son los criterios de selección de estas aulas que voy a ir a observar, es decir, segundo, tercero y cuarto básico de la escuela tantos, porque he dicho que voy a trabajar en una escuela nomás. ¿En cuánto tiempo voy a realizar esto? Digamos, voy a realizar en un mes. ¿Sí? Bueno, de esa forma estoy operativizando mis objetivos, es decir, los estoy volviendo operativos, es decir, para realizar la investigación. Ahora, no me voy a quedar solamente con no me voy a quedar con una sola técnica, ¿no es cierto? Estoy yendo a ver cómo los niños construyen sus estrategias de aprendizaje en el aula. Para eso he dicho que voy a ir a observar, pero también puedo realizar entrevistas. Como es una tesis de maestría, es mejor por cada uno de los objetivos
tener varias técnicas. ¿Para qué? Para cruzar la información luego. Y al cruzar la información luego, entonces voy a tener mis datos más sólidos. ¿Por qué? Porque estoy acudiendo a varias fuentes para construir mis datos. Ahora, si la entrevista es la técnica, ¿cuál es el instrumento? Son las guías de entrevistas. ¿Por qué guías de entrevistas? Porque voy a entrevistar a estudiantes. Tengo que ver a cuántos estudiantes, digamos que 5 estudiantes por curso. ¿Cuántos cursos tengo? Fíjense, segundo, tercero y cuarto básico. Y van a ser estudiantes, pero también van a ser profesores. ¿Cuántos profesores? Digamos que hay un profesor por cada uno de los cursos. Entonces, va a ser un profesor por curso. ¿Qué es lo que voy a ir a preguntarles? Voy a realizar una guía de entrevistas, es decir, qué preguntas voy a hacer a los niños, qué preguntas voy a hacer a los profesores, ¿sobre qué? Sobre cómo ellos construyen estrategias de aprendizaje, ¿sí? Y esto, digamos también que las entrevistas las voy a hacer en 3 semanas, ¿ya? Porque son 5 estudiantes por curso, 5 por 3, ¿no es cierto? 3 por 5, 15 estudiantes. De los profesores son 3 profesores, entonces lo voy a hacer en 3 semanas, más o menos, ¿no? Entonces, fíjense, para dar respuesta a este objetivo específico, estoy operativizándolo. Primero he visto cuál es la categoría de análisis, qué es lo que voy a ir a analizar, y luego he visto mediante qué técnicas: observación, entrevista. Estos son mis instrumentos, esta es la muestra, ¿no? ¿Dónde voy a ir a observar? Y aquí a quiénes voy a ir a preguntar, ¿sí? Bueno, ahora, examinar el papel de las emociones en la construcción de conocimientos escolares por parte de los niños. Entonces, papel de las emociones en la construcción de conocimientos escolares. ¿Qué es lo que voy a ir a hacer? ¿Con qué técnica puedo averiguar esto? Con entrevistas, ¿sí? ¿A quiénes voy a entrevistar? También puedo hacer como en el de arriba, ¿no es cierto? Puedo entrevistar tanto a los profesores como a los estudiantes, ¿sí? Ahora, ¿qué preguntas voy a ir a hacer? Eso tengo que ver según mi guía de entrevistas, qué preguntas voy a hacer a los profesores y a los estudiantes, ¿no? Una de las preguntas, digamos, al profesor será cómo los niños se comportan emocionalmente en las clases, si son tímidos, si son abiertos, si expresan alegría, tristeza, en qué situaciones ha visto a los niños tristes, etcétera, etcétera. Toda esa información me va a ayudar un poquito a ver también cómo es el papel de las emociones, ¿no? Y las preguntas la guía de entrevista para los niños es: ¿en qué circunstancias ellos aprenden? ¿Cuándo tú sientes que aprendes? ¿O cómo puedes resolver los ejercicios de matemáticas, digamos, ¿no es cierto? Cuando estás feliz o cosas así, ¿no? Entonces, para eso. Ahora, es el papel de las emociones, no puedo no puedo realizar observación porque, o también podría realizar, pero no es tan exacto, ¿no? Tendría que quedarme mucho tiempo observando aula para determinar el papel de las emociones. Entonces, lo más idóneo es las entrevistas, ¿no? Luego, para este tercer objetivo, analizar el papel que juegan los padres de familia y los hermanos. Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Con una encuesta? No, ¿no ve? Entonces, la técnica que puedo utilizar también es una entrevista
a quienes voy a entrevistar. Si la técnica es la entrevista, tengo que hacer guías de entrevista. Entonces, ¿a quiénes voy a ir a entrevistar? ¿Se acuerdan que he visto 15 niños a los que iba a entrevistar por curso? Entonces, digamos que voy a ir a entrevistar 15 padres de familia. Entonces, aquí no vamos a hacer las entrevistas a los dos, sino a un padre por familia. Y de los diferentes cursos, ¿se acuerdan? Eran habíamos dicho, de niños de diferentes cursos. Eran 3 cursos, ¿se acuerdan? Bueno, a los padres y digamos que vamos a entrevistar a 10 hermanos mayores. Es decir, no todos los niños tienen hermanos mayores, ellos pueden ser los hermanos mayores, ¿no? Por eso vamos a buscar 10 hermanos mayores. Aquí en esta columna, acuérdense que es de la muestra. ¿En cuánto tiempo voy a hacer esto? Digamos que esto lo voy a hacer en 2 meses porque hay que ir a visitar a los padres, no se los puede convocar. En el campo es muy difícil convocar a los padres de familia para que vayan a la escuela. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a tener que ir a las casas, ¿no? Examinar la influencia que tienen las estrategias de enseñanza, ¿no es cierto? Muy bien, estamos entrando ahora al próximo objetivo específico, es examinar la influencia, es decir, lo que tengo que ir a ver son las estrategias de enseñanza empleadas en el aula. Ahora, los profesores para realizar sus estrategias de enseñanza en el aula, primero las planifican en sus planificaciones de aula, ¿no es cierto? Por tanto, la técnica idónea es la revisión documental. ¿Por qué revisión documental? Porque voy a ir a ver sus planificaciones. Si la técnica es la revisión documental, entonces el instrumento es la guía de revisión documental. ¿Eso qué significa? Tengo que puntear qué cosas voy a ir a buscar en estas planificaciones que realizan los profesores. Por tanto, ¿se acuerdan que hemos dicho que íbamos a ver a 15 profesores, a 3 profesores por cada curso? Entonces vamos a revisar 3 planificaciones de aula. Es decir, una por cada profesor. Eso es lo que voy a hacer y esto lo puedo revisar. Si accedo a estas planificaciones, puedo revisarlas en una semana, digamos. No, 2 semanas le pondremos. Para no apretarnos mucho. Bueno, 2 semanas, ¿no es cierto? Eso es lo que voy a ir a ver cómo estos profesores planifican, pero no me voy a quedar solamente con eso, con revisar las planificaciones de aula que tienen ellos, ¿no? Entonces lo que puedo hacer aquí es, además de las planificaciones, puedo ir a hacer observación de aula. Eso significa que voy a ir a ver voy a ir a comparar lo que los profesores han planificado, ¿no es cierto? Voy a ir a ver si lo ejecutan o no, si ejecutan o no estas planificaciones, ¿no? Para eso, por tanto, lo que voy a hacer es observación de aula. Si mi técnica es la observación de aula, mi instrumento es la guía de observación. Es decir, qué cosas voy a puntear, qué cosas voy a ir a observar en el aula. ¿Se acuerdan que hemos dicho que eran 3 cursos?
entonces vamos a ir a observar esos 3 cursos, los mismos que hemos dicho anteriormente, es decir, segundo, tercero y cuarto de primaria. ¿Sí? ¿Esto en cuánto tiempo lo voy a hacer? Digamos que lo voy a hacer 3 semanas. ¿Por qué? Porque no voy a hacer solamente una observación por cada uno de los cursos. Quizás voy a hacer 2 observaciones por cada uno de los cursos, ¿no? Entonces eso es lo que voy a ir a hacer. Y finalmente analizar la influencia del uso del quechua por parte del profesor en el aula. ¿Eso cómo voy a lograr? Directamente con observación. Entonces voy a copiar esto y voy a pegar aquí. Entonces, para ver la influencia del uso del quechua por parte del profesor en el aula, también voy a realizar la observación. Me voy a construir una guía de observación. Voy a ir a observar segundo, tercero y cuarto de primaria, y esto lo voy a realizar en 3 semanas. Entonces, como podemos ver, estimados, lo que he hecho aquí es operativizar los objetivos de investigación. Como ustedes pueden ver, esta investigación es eminentemente cualitativa. ¿Por qué? Porque estamos utilizando técnicas, si me permiten un ratito lo voy a volver más pequeño para ahorrar espacio. ¿Ya? Entonces, fíjense, estamos utilizando técnicas eminentemente cualitativas: observación, entrevista, revisión documental, observación de aula. Entonces, esta es una investigación eminentemente cualitativa, ¿sí? Entonces, en mi metodología tengo que mencionar que esta es la presente investigación es cualitativa. Entonces, cualitativa. Bueno, ahora, ¿dónde voy a poner eso? Lo que he hecho, a ver, un poquito repasaremos. Lo que he hecho es ver mis objetivos, ¿no es cierto? Especialmente los objetivos específicos, ¿no? Y de estos mis objetivos específicos, he visto que así a vuelo de pájaro, he visto que estos objetivos específicos viendo estos objetivos específicos, he visto que se pueden lograr mediante la utilización de técnicas cualitativas, ¿no? Por ejemplo, he visto que no en todos los objetivos voy a utilizar encuestas, digamos, ¿no? Si fuera el caso de que las investigaciones de ustedes en todos los objetivos van a utilizar encuesta, entonces automáticamente su investigación se vuelve cuantitativa. Pero hemos visto que esta investigación es cualitativa. Ahora, pueden haber investigaciones mixtas que utilicen técnicas de investigación cuantitativa y cualitativa, ¿no es cierto? Entonces hay que ver si estas investigaciones mixtas tienen tendencia más a hacer investigaciones cuantitativas, es decir, utilizan más encuesta, digamos, o pueden haber investigaciones mixtas con tendencias más cualitativas, que utilizan las encuestas solamente para complementar la información, ¿no? Eso hay que ver. De acuerdo a eso, hay que definir si tu investigación necesita partir de hipótesis. Hernández Sampieri nos dice que las investigaciones eminentemente cuantitativas parten de hipótesis, ¿no? Y las cualitativas no parten de hipótesis, arriban a la hipótesis al final de la investigación.
Hemos visto que en este ejemplo no hemos partido de hipótesis, no vamos a utilizar hipótesis, no vamos a partir de variables, por tanto vamos a partir de objetivos, de la operativización de los objetivos. Aquí los hemos operativizado los objetivos. Muy bien, eso nos lleva a la guía número 3. La guía número 3, no, perdón, la guía número 4. Aquí está, esta es la guía número 4. La guía número 4 es de metodología. Entonces dice diseño, muestreo, instrumentación, procedimiento. Título tentativo de la investigación, aquí ustedes le ponen diseño y muestreo. Este diseño y muestreo es particularmente en las investigaciones cuantitativas, ¿no es cierto? Pero aquí ustedes le van a poner diseño de la investigación. Esta es una investigación, en mi caso cualitativa, y me voy a buscar un autor y voy a decir, entiendo por investigación cualitativa esto, y mi investigación es cualitativa por esta y tal razón. Población y procedimiento muestral. Aquí tengo que decir, por ejemplo, en mi caso, que estoy partiendo de cuál es la población. He dicho que es una escuelita de Acacio. Tengo que tener el nombre de la escuela de Acacio y a quién y cuál es mi población. El universo, a ver, la población son docentes y los estudiantes de la escuelita, ¿no es cierto? Pero de aquí voy a utilizar o voy a emplear, por ejemplo, la observación en 3 aulas, segundo, tercero y cuarto. Tengo que mencionar por qué esas 3 aulas, cuáles son los criterios de selección de esas 3 aulas nada más. Aquí tengo que las entrevistas, voy a realizar entrevistas a 5 estudiantes por curso. Tengo que decir por qué solamente 5 estudiantes del curso. Todo eso tengo que desarrollarlo en metodología. Para eso me estoy apoyando en esta guía que me ayuda un poquito a ordenar la cuestión metodológica, ¿sí? Entonces ahí tengo mi guía que me ayuda. Pero también tengo esta otra guía complementaria que les voy a pasar, ¿no es cierto? Esta guía complementaria tiene la operativización de objetivos, nos explica cómo operativizar los objetivos. Ahí está la tablita que hemos seguido para operativizar nuestros objetivos, ¿sí? Todo eso me va a ayudar luego a armar mi capítulo 3, que es de la metodología. Aquí, metodología de la investigación, características de la investigación. En mi caso es investigación cualitativa, me voy a apoyar en una definición de un autor. Voy a explicar por qué estoy optando por la investigación cualitativa y no por una investigación, por ejemplo, cuantitativa o mixta. Técnicas e instrumentos. ¿Qué técnicas e instrumentos estoy utilizando? Estoy utilizando en mi ejemplo observación, entrevista, revisión documental. Cada una de las técnicas tengo que definirlas con un autor y decir qué información me va a permitir sacar. ¿Y qué instrumentos estoy utilizando? De la observación, guía de observación, de entrevista, guía de entrevista, de revisión documental, guía de revisión documental. Esos son los instrumentos. Universo, población y muestra. Universo son toditas las escuelas rurales del municipio de Acacio. Mi población es la escuelita que he decidido investigar y bueno, y no es cierto, la población es la escuelita que he decidido investigar, todos los docentes de esta escuelita, todos los estudiantes de esta escuelita, y mi muestra por cada uno de los objetivos, si ustedes se acuerdan, por cada uno de los objetivos, aquí en este ejemplo, tengo que establecer por qué estoy eligiendo 3 aulas, por qué 15 estudiantes, por qué 3 profesores. Todo eso tengo que explicitar los criterios de selección, ¿no es cierto?
que están aquí. Estamos en el capítulo 3, estamos redactando el capítulo número 3. Universo, población, muestra. Y aquí en la muestra tengo que establecer por cada uno de los objetivos específicos cuáles son los criterios de selección de las aulas, de los profesores, de los niños. Aquí hay variables, no le vamos a poner variables, nosotros en mi caso no es variables, y aquí le vamos a poner, en vez de variables, le vamos a poner identificación de categorías de análisis. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que vamos a poner aquí? Vamos a poner este cuadrito que nos hemos hecho. Porque estamos operativizando objetivos y estamos detectando las categorías de análisis. Hemos detectado las categorías de análisis. Por tanto, este cuadro lo vamos a poner en nuestro capítulo 3, aquí, identificación de categorías de análisis. Así. Ahora, los estudios de ustedes que están utilizando eminentemente una técnicas de investigación cuantitativa, encuesta, cuestionario, entonces tienen que partir la identificación de variables, definición de variables, operacionalización de variables, que enseguidita lo vamos a ver. Bueno, y aquí viene el diseño de la investigación, el procedimiento, etcétera, etcétera, y con eso habríamos concluido nuestro capítulo, de redactar nuestro capítulo número 3, partiendo, van a disculpar, estoy un poco ronco, partiendo de lo que hemos hecho aquí, que es la operativización de nuestros objetivos de investigación en nuestra investigación, que es eminentemente cualitativa, ¿sí? Hemos partido de esto y por tanto eso nos ha llevado a desarrollar nuestro capítulo número 3, que es la metodología de investigación, ¿sí? Ahora, ¿cuál era nuestro capítulo número 2? Es el capítulo del marco teórico. Pero como estamos en un enfoque de investigación cualitativa, este nuestro marco teórico lo vamos a realizar después de realizar o de redactar nuestro capítulo de metodología de la investigación. ¿Qué es lo que va a ir en nuestro marco teórico? Lo que va a ir en nuestro marco teórico es esto: las categorías de análisis. Entonces, las categorías de análisis tienen que estar bien descritas en el marco teórico. Es decir, ¿qué es lo que tiene que contener, en mi caso, mi marco teórico? Tiene que tener definición de estrategia de aprendizaje y, por tanto, lo que se relaciona a estrategia de aprendizaje es estrategias de enseñanza. Entonces, mi marco teórico tiene que tener estrategias, definiciones de estrategias de aprendizaje y estrategias de enseñanza desde un punto de vista teórico, ya sea constructivismo, ya sea conductismo, lo que yo elija para analizar. Después tiene que haber el papel de las emociones en la construcción de conocimientos. Tiene que estar bien descrito eso. Después tiene que también estar, si encontramos, el papel de la familia en la construcción de conocimientos escolares. Tiene que haber las estrategias, ¿se acuerdan que hemos dicho? Si hay estrategias de aprendizaje, tiene que haber estrategias de enseñanza, ¿no? Todo eso tiene que estar en nuestro marco teórico. Además de el uso o el papel de la lengua en los aprendizajes escolares. Todo eso tiene que estar caracterizado, en mi caso, en el marco teórico. Entonces, este es el capítulo número 2 de mi marco teórico y aquí tiene que estar, aquí tengo que construir
una especie de índice de todo lo que tiene que haber en mi marco teórico, pero eso tiene que salir, como les vuelvo a repetir, en mi caso, de la descripción de estas categorías de análisis, ¿sí? Entonces, de esa forma, estimados compañeros, compañeras, me he equivocado, perdón, estoy desarrollando ya mi capítulo número 2 y mi capítulo número 3, ¿sí? Eso es lo que tienen que hacer ustedes con sus investigaciones, ¿sí? Ahora bien, vamos a ir a otro, ahora vamos a culminar esta primera sesión y vamos a partir ahora una nueva sesión. ¿Pero para qué? Para ver el caso de que, digamos, yo aquí en mi ejemplo, lo que hemos hecho hasta la anterior vez es el capítulo 1. En el capítulo 1 hemos hecho el planteamiento del problema, hemos hecho los objetivos, la justificación y la delimitación en tiempo, espacio, población, ¿no es cierto? Lo que han hecho ustedes. Ahora bien, si digamos esta en mi investigación, si mi investigación veo que en los objetivos, todos los objetivos específicos que voy a desarrollar se pueden dar respuesta a través de técnicas de investigación cuantitativa, ¿no es cierto? Entonces mi investigación pasa a ser cuantitativa, ¿sí? Entonces voy a partir de una hipótesis. Pero antes tengo que recordar, según Hernández Sampieri, qué tipo de investigación cuantitativa estoy desarrollando. Si va a ser una investigación exploratoria o va a ser una investigación descriptiva. Si es exploratoria y si es descriptiva, no lleva hipótesis. Si es una investigación que ve la relación entre dos variables, entonces es una investigación correlacional. Si veo que esta investigación ve la relación de una variable sobre otra, de la influencia de una variable sobre otra, entonces va a ser una investigación explicativa, por tanto va a llevar hipótesis. Según Hernández Sampieri, las investigaciones cuantitativas que ven la correlación entre variables o la influencia de una variable sobre otra llevan hipótesis. Las descriptivas y las exploratorias no llevan hipótesis. Eso tengo que ver, es el primer paso que tengo que dar yo si veo que mi investigación es eminentemente cuantitativa. Ahora, si mi investigación es eminentemente cuantitativa, tengo que partir de... estoy abriendo aquí la guía complementaria que les voy a pasar. En esta guía complementaria voy a ir a la parte de arriba donde dice que voy a operativizar mis variables de hipótesis. ¿Sí? Entonces, tengo que partir, aquí dice, si mi investigación es eminentemente cuantitativa, tengo que partir de una hipótesis y aquí nos ayuda a plantearnos una hipótesis. Una hipótesis es una explicación anticipada de nuestra investigación, pero en esta explicación tiene que verse las variables de nuestra investigación, ¿sí? Por el tanto, redactamos nuestra hipótesis, luego vamos a detectar nuestras variables. Puede ser que no existan variables dependientes, independientes, sino que solamente queremos ver la correlación de dos variables, o puede ser que exista una relación de influencia de una variable sobre otra. Entonces, en ese caso, vemos la variable dependiente que se despega de mi hipótesis y vemos las variables dependientes, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver eso con un ejemplo
Y aquí está una tabla de operativización de la hipótesis, ¿sí? Aquí se pone la variable independiente o dependiente, etc. El concepto, porque tenemos que definir las variables con autores, tenemos que definir las variables, luego vienen para qué definimos las variables, para ubicar los indicadores, los índices. Una vez ubicados los indicadores y los índices, vamos a pasar a ver las técnicas para detectar cada uno de los índices y los instrumentos. Esto lo vamos a ver con un ejemplo. Esta y es la guía complementaria que les voy a pasar. En esta guía complementaria van a ver en la parte de los anexos hay ejemplos de operativización de hipótesis y variables en un caso y operativización de objetivos en otro caso, ¿no es cierto? Entonces, aquí fíjense, tiene un ejemplo de operativización de objetivos, como lo que hemos hecho en el ejemplo que les he mostrado. Ahora estamos viendo el caso de que mi investigación sea eminentemente cuantitativa. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, en esta guía complementaria que les voy a pasar, tengo un ejemplo. Es de la hipótesis. Aquí, por ejemplo, tengo una hipótesis. La investigación parte de la siguiente hipótesis a demostrar. Este es un ejemplo. La ausencia de una política de producción de investigación jurídica científica en la carrera de Ciencias Jurídicas de la UMS se debe principalmente a la falta de formación y práctica en la producción de investigación y a la subvaloración que autoridades y docentes dan a la investigación. Entonces, esta es una hipótesis que está tratando de explicar, de alguna forma, dar una explicación a priori de lo que queremos investigar. Partimos de esta hipótesis y vamos a analizar la hipótesis para descubrir o para ubicar las variables. Entonces, las variables de la hipótesis planteada son, aquí existe una variable independiente, ausencia de una política de producción de investigación jurídica científica en la carrera de Ciencias Jurídicas de la Universidad Mayor de San Simón. Es decir, esta variable no depende de nada. Existe la ausencia, está ahí la ausencia. Ahora hay que ver cuáles son las variables dependientes. Falta de formación en la producción de investigación, falta de práctica de la producción de investigación, subvaloración de autoridades a la investigación y subvaloración de docentes a la investigación. ¿De dónde ha salido esto? Ha salido todo del análisis de esta hipótesis. Por tanto, tenemos detectadas las variables independiente, ausencia de una política de producción e investigación, y estas son las variables dependientes: falta de formación, falta de práctica en la producción de investigación, subvaloración, etcétera, etcétera. Ahora, muy bien, una vez que hemos detectado las variables, tenemos que pasar a operativizar. Las variables, como podemos ver, son abstractas. Hay que volverlas concretas para poder medirlas. En la investigación cuantitativa lo que se hace es medir las variables. Entonces tenemos que medir estas variables. Ahora vamos a operativizar variable por variable. Primero vamos a comenzar con la variable independiente. Ausencia de una política de producción de investigación jurídica científica en la carrera de Derecho de la Universidad Pública y Autónoma del Alto. Bueno, era de la UMS, ¿no? Aquí lo vamos a arreglar. Ahí. Entonces, esta guía les voy a dar arreglada, ¿ya? Muy bien, esa es nuestra variable independiente. Ahora tenemos que definirla. Por tanto, ¿qué es lo que tiene que haber en nuestro marco teórico
si estamos partiendo de una investigación cuantitativa que tiene hipótesis y hemos detectado las variables de la hipótesis. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer primero en las investigaciones cuantitativas, hemos visto que nuestra investigación va a ser eminentemente cuantitativa, por tanto hemos hecho una hipótesis, hemos detectado las variables, ¿no es cierto? Ahora, lo primero que vamos a hacer, no vamos a ir primeramente a la metodología como en el anterior caso, sino que vamos a ir primero a definir cada una de nuestras variables. Tienen que estar bien definidas en el marco teórico. Entonces, nuestro marco teórico tiene que contener la definición de nuestras variables, es decir, de las variables dependiente y de nuestra variable independiente y de las variables dependientes. Por tanto, tiene que estar bien definida. Y aquí en nuestro cuadrito vamos a sacar el principal concepto de esta variable, que es ausencia de una política. ¿Qué entendemos por ausencia de una política de producción de investigación? Entonces, ausencia de una política de producción de investigación jurídica la definimos como falta o inexistencia de la decisión validante adoptada por un organismo académico universitario o de carrera expresado en una resolución o directiva que contenga objetivos, resultados deseados, metas cuantitativas y la forma de evaluación. Continuamos con nuestra definición. Producción de investigación jurídica significa el trabajo creativo de construcción teórica que pretende resolver problemas dogmáticos, jurídicos o aplicados del derecho con la utilización de métodos de investigación propiamente jurídicos, sin excluir los generales, el tratamiento científico del problema, investigado, procedimiento metodológico científico, la utilización de un lenguaje jurídico riguroso y una estructura lógica de los enunciados, argumentos y explicaciones desde el punto de vista de las ciencias del derecho. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos definido conceptualmente esta variable, nuestra variable independiente. De esta definición, ¿para qué la hemos definido? Para darnos cuenta qué indicadores puede tener esta nuestra variable. Los indicadores, ¿de dónde los vamos a sacar? Los vamos a sacar de estas definiciones que hemos estado dando. Entonces, nuestros indicadores van a ser decisiones tomadas por el Consejo de Carrera sobre impulso o realización de investigaciones jurídicas. Otro indicador es las normas académicas emitidas por el Consejo, aquí dice conejo, ¿no es cierto?, por el Consejo de Carrera sobre impulso o realización de investigaciones jurídicas. Otro indicador va a ser personal destinado a los servicios o apoyo a la investigación jurídica. Otro indicador, recursos financieros destinados a la investigación jurídica. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a describir nuestra variable aquí. Esta variable la vamos a medir, digamos, según estos indicadores. ¿Sí? Estos indicadores los hemos sacado del concepto que hemos encontrado sobre ausencia de política de producción de investigación. De estos indicadores vamos a sacar los índices. Decisiones tomadas por el Consejo de Carrera sobre impulso o realización de investigaciones jurídicas. Este es nuestro primer indicador. ¿Cuál sería el índice? Número de decisiones tomadas sobre impulso o realización de investigaciones jurídicas. Aquí, las normas, otro indicador, las normas académicas emitidas por el Consejo de Carrera sobre impulso o realización de investigaciones jurídicas. ¿Cuál sería nuestro índice? Número de normas académicas emitidas sobre impulsos o realización de investigaciones. Ahora, veremos otro indicador. Personal destinado a los servicios o apoyo a la investigación jurídica.
¿Cuál sería el índice? Número del personal destinado a los servicios o apoyo a la investigación jurídica. Aquí otro indicador. Recursos financieros destinados a la investigación jurídica. ¿Cuál sería su índice? Cantidad o monto de dinero destinado al impulso o realización de investigaciones jurídicas. Aquí otro indicador. Convenios firmados por las carreras de Derecho para realizar investigaciones jurídicas. El índice, número de convenios firmados y ejecutados para realizar investigaciones jurídicas. Muy bien. Cuando hemos detectado cada uno de los índices, vemos con qué técnica se lo va a poder encontrar. Número de decisiones tomadas con encuesta. Por tanto, si nuestra técnica es la encuesta, nuestro instrumento es el cuestionario, es decir, las preguntas de la encuesta. Y aquí también, número de normas académicas emitidas, podemos ver con revisión documental. La técnica sería revisión documental. Y nuestro instrumento aquí sería una guía de revisión documental. En realidad es una guía de revisión. Guía de revisión. Bueno, o lo dejaremos así. Un registro, ¿no es cierto? Nos punteamos los ítems que hay que tachar y con eso podemos registrar. Aquí otro índice, número de personal destinado a los servicios o apoyo a la investigación, y eso lo logramos a través de una encuesta y una observación simple, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera, estimados compañeros, compañeras, estamos operativizando nuestras variables. Ahora, si lo vemos desde otro punto de vista, aquí con estamos viendo, aquí está, con estas diapositivas, la operacionalización, este es otro ejemplo con la operacionalización de variables, ¿no es cierto? Aquí está, por ejemplo, tenemos operacionalización de variables, aquí dice, tenemos que buscar una definición operacional, conjunto de procedimientos y actividades que se desarrollan para medir una variable. Hay que, como les estaba diciendo, hay que pasar de lo abstracto, una variable es muy abstracta, un concepto, aquí dice, ¿no es cierto? Un concepto, y hay que pasar a lo concreto, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo, aquí hay, a ver, vamos a ver más adelante para poder entender. Por ejemplo, la variable es inteligencia emocional, digamos, ¿no? Este es otro ejemplo. Entonces hay una definición conceptual que dice que es inteligencia emocional, la capacidad para reconocer y controlar nuestras emociones, así como manejar con más destreza nuestras relaciones. Esto tiene que estar en nuestro marco teórico, ¿no es cierto? Porque es la variable inteligencia emocional. Ahora, aquí le vamos a dar una definición operacional. Estamos yendo de lo más abstracto hacia lo más concreto. Nuestra definición operacional de todo esto, capacidad de reconocer y controlar nuestras emociones, etcétera, es un test, Emotional Intelligence Test, que tiene con 70 ítems o preguntas. A través de la aplicación de este test, vamos a dar cuenta de esta capacidad para reconocer y controlar nuestras emociones, que nos da cuenta de esta variable. Es decir, a través de este test, nosotros vamos a medir esta variable que es inteligencia emocional, ¿sí? Entonces, a ver, veremos aquí. Todo eso, o sea, la operacionalización de las variables nos ayuda para que luego podamos construir nuestras encuestas. ¿Qué preguntas podemos poner en nuestras encuestas? Aquí tenemos otro ejemplo, ¿sí?
Por ejemplo, aquí queremos definir, aquí están las variables, aquí está la variable, queremos definir, queremos operativizar la variable que es capital familiar y capital escolar, ¿sí? Entonces, los indicadores de esto es la escolaridad de los padres. A ver, veremos aquí. ¿Cuál es la definición de esta variable? Que es capital familiar y capital escolar. Bourdieu es un sociólogo francés que dice que es entonces esto de capital familiar, capital escolar. Es la acumulación propia de una clase que heredada o adquirida mediante la socialización, ¿no? Tiene mayor peso en el mercado simbólico cultural entre más alta es la clase social de su portador. Entonces es una acumulación propia de una clase, cada clase acumula y esta acumulación, ¿no es cierto?, del capital familiar, capital escolar, es heredada o adquirida mediante la socialización que realiza la familia a sus hijos. Tiene mayor peso en el mercado simbólico cultural entre más alta es la clase social de su portador. Por tanto, tenemos aquí operativizando capital cultural es igual a capital familiar. Aquí fíjense, capital cultural es igual a capital familiar más capital escolar. Y esto, el indicador de esto es la escolaridad de los padres. Por tanto, capital cultural es igual a capital familiar más capital escolar. Capital escolar es igual a promedio de bachillerato más reprobador o no en el bachillerato más año de ingreso a la licenciatura más calificación obtenida en el examen de ingreso. Capital familiar es igual a escolaridad de los padres más ocupación de los padres más nivel socioeconómico de la familia. Fíjense, entonces de esa forma estamos aquí operativizando una variable, es decir, estamos tratando de desglosarla, por así decir, para poderla medir, ¿sí? Eso. Entonces, como ustedes pueden apreciar, estimados compañeros, y compañeras, hemos partido de este ejemplo que habíamos realizado en la clase anterior y luego de haber definido los objetivos generales específicos, lo que hemos hecho es ver si qué tipo de investigación es la que vamos a realizar. Si es una investigación que utiliza más, viendo los objetivos, tenemos que ver si es una investigación que va a utilizar técnicas de investigación cuantitativas, cualitativas, o va a utilizar de las dos. Entonces eso nos ha dado de alguna forma una vista previa de qué tipo de investigación va a ser. En mi caso hemos visto que, por ejemplo, los objetivos aquí, no todos los objetivos, digamos, voy a utilizar técnicas cuantitativas, en una encuesta, un cuestionario, no. Más bien estoy viendo que aquí voy a utilizar técnicas cualitativas y por tanto he procedido a operativizar los objetivos de la investigación. Entonces, para operativizar los objetivos de la investigación he utilizado esta tablita, ¿sí? Entonces, esta tablita me ha permitido operativizar mis objetivos uno por uno, ¿sí? Por tanto, yo les voy a hacer llegar esta guía complementaria donde ustedes van a poder encontrar cómo se operativizan primero, en mi caso, objetivos, cómo se operativizan objetivos en investigaciones cualitativas, ¿sí? Aquí está. Y tiene un ejemplo también en anexos. O también esta guía nos va a decir cómo operativizar hipótesis y variables, ¿no es cierto? Entonces, en este caso de investigación cualitativa,
he operativizado mis objetivos de investigación cualitativa. Ahora, hemos pasado también a ver otro ejemplo, ¿no? Si digamos, esta investigación que yo estoy realizando, estos son los objetivos, los veo, los analizo y digo, todos los objetivos se pueden lograr con una encuesta. Entonces mi investigación pasa a ser eminentemente cuantitativa, ¿no es cierto? Pero como mi investigación es eminentemente cuantitativa, tengo que ver qué tipo de investigación cuantitativa es, ¿sí? Entonces, en ese sentido, tengo que ver si es una investigación cuantitativa, pero tengo que ver si es exploratoria o si es descriptiva. Si es exploratoria o es descriptiva, no va a llevar hipótesis. Si esta investigación ve la correlación de variables o la dependencia de una variable sobre otra, es decir, si son investigaciones correlacionales o son investigaciones explicativas, en este caso sí va a llevar hipótesis, ¿no? Como dice el doctor Hernández Sampieri. Entonces, una vez que he dicho, que he determinado que mi investigación, digamos, es cuantitativa, entonces tengo que partir de una hipótesis. Aquí habíamos visto en el ejemplo que partimos de una hipótesis. Aquí está la hipótesis, ¿no es cierto? Esa hipótesis tiene que estar definida, o bueno, redactamos nuestra hipótesis y ubicamos las variables de esta hipótesis, ¿sí? Y estas hipótesis tienen que estar bien definidas en el marco teórico. Entonces, en las investigaciones cuantitativas pasamos de la redacción de hipótesis a ubicar las variables y luego al marco teórico, a describir nuestras hipótesis, ¿no? Una vez que hemos descrito nuestras hipótesis, eso nos ayuda a operativizar nuestras variables. Una vez que hayamos definido en el marco teórico nuestras variables de hipótesis, entonces pasamos a la operativización de las variables. Como habíamos visto, la operativización de las variables significa que estamos partiendo de conceptos. La variable tiene una definición conceptual. En los conceptos ubicamos los indicadores, ¿sí? Y luego de cada indicador vemos los índices. Y posteriormente vemos con qué técnicas vamos a averiguar cada uno de los índices y establecemos instrumentos. De esa manera estaríamos operativizando nuestras variables. Entonces, este tutorial ha tenido la intención de mostrarles, estimados estudiantes, maestrantes, cómo redactar nuestro capítulo 2 y nuestro capítulo número 3. Entonces, ustedes tienen la tarea ahora, viendo este video tutorial y revisando las guías número 3, que es de la fundamentación teórica, la guía número 4, que es de la metodología. Llenando estas guías vamos a poder trabajar la redacción de nuestros capítulos 3, 2 y 3. Además de que les voy a mandar, o voy a pedir a Enrique si pueden colgar en Funde esta guía complementaria, que es ejemplo de operativización de hipótesis o de objetivos. Bueno, es eso, estimados estudiantes. Con eso culminaríamos este video tutorial. Muchas gracias.